Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días. Estamos en vivo por BTV. Queremos ofrecerles disculpas. Tuvimos inconvenientes con la plataforma de Skype. Ya estamos resolviendo las entrevistas a través de Zoom. Así que les pedimos disculpas, pero ya estamos listos con la información. Como cada semana, nuestra compañera Gabriela Peroso nos pone en perspectivas los temas que son noticia y que son de nuestro interés. Gaby, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, como siempre un placer estar aquí con ustedes. Hay muchas expectativas sobre esta apertura de la frontera en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Este domingo pues ya será la toma de posesión del presidente electo de ese país, Gustavo Petro. Y son pues muchos los temas que pudiésemos abordar hasta el momento. Pero ¿qué se sabe de esta apertura del comercio fronterizo entre Venezuela y Colombia? Bueno, realmente hay muchos puntos de vista con respecto a esto y muchas aristas que tenemos que tener en cuenta, tanto los venezolanos como los colombianos. En definitiva, ya se hicieron varias reuniones por parte de empresarios, de autoridades federales de ambas naciones para esa apertura comercial. A mí me llama la atención porque incluso he escuchado a algunos analistas colombianos asegurar que no es que Venezuela va a tomar ventaja de lo que es la solidez económica que tiene Colombia. Ahora Colombia, en teoría, va a aprovechar esa bonanza económica que tiene Venezuela justamente cuando son estos intercambios comerciales. Y allí en ese punto es donde tenemos que ser muy vigilantes. Recuerden que Venezuela no se arregló, que son justamente pequeños puntos en donde la economía comienza a levantar el extra subsuelo, que cualquier mes 11% es siempre bajo cero. Y eso obviamente ha atraído a los colombianos. Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es el tema de la seguridad jurídica en Venezuela. Si bien varios con sus puertas van a empezar el intercambio comercial, siempre hay que tener en cuenta que Venezuela depende de un régimen, de una dictadura que no necesariamente va a colocar las reglas de juego y las va a mantener. Otro punto importante en el tema fronterizo: no existe control militar ni de las Fuerzas Armadas colombianas ni de las Fuerzas Bolivarianas venezolanas. Es decir, se trata de un territorio que es controlado por grupos irregulares que manejan muy bien la zona, donde no necesariamente los militares tienen una incidencia definitiva. Esto también tiene que ser tomado en cuenta por esas empresas privadas que justamente sueñan por alcanzar la prosperidad que tuvieron más de una década. Sin embargo, estos grupos irregulares van a seguir entonces ahí conviviendo y seguramente van a aprovecharse de esa bonanza para cobrar vacunas. Todo hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, ya Gustavo Petro ha adelantado que va a cambiar un poco la política con respecto a lo que eran las tres dictaduras del continente. Por un lado, con Venezuela va a reabrir las relaciones completamente. Lo que dicen los analistas es que apenas él tome posesión y esas relaciones comiencen a restablecerse, la figura de Juan Guaidó, por en lo que respecta a Colombia, queda completamente desdibujada. Estados Unidos seguiría dándole apoyo, pero sí Colombia. Adicionalmente, le han dicho a Cuba que nuevamente abra su territorio para hacer esas conversaciones hacia un nuevo acuerdo de paz con respecto a la guerrilla colombiana. Y allí pueden diferir Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Nicolás Maduro ha estado protegiendo al ELN durante los últimos años y ese ELN es uno de los grupos más importantes actualmente en la frontera. Sin embargo, lo que se dice es que Gustavo Petro justamente quiere llevar a ese ELN a un acuerdo de paz para que ellos se retiren completamente de cualquier tipo de actividad irregular. Entonces, Nicolás Maduro tendrá que ofrecer algunas garantías para que ese proceso de paz llegue a feliz término. Hay quienes dicen que solamente se van a tratar de algunas conversaciones y no llegará mucho más allá. Adicionalmente, el tema del narcotráfico. Hay quienes dicen que por un lado se podría incrementar aún más este triángulo entre Colombia, Venezuela y México en materia de narcotráfico. Colombia y Estados Unidos comparten una visión de que ese tema tiene que hacerse más del lado de la salud pública y no por un tema de seguridad nacional. Hay quienes aseguran que no se van a fumigar, a de exterminar de manera masiva con aviones a través de fumigación
todos los cultivos que antes uno, ahora son 3, se ha aplicado esa producción de narcóticos dentro de Colombia. Si eso no se aborda de esa manera, podría provocar un aumento significativo en la producción. Y Venezuela, que justamente es señalada de estar involucrado directamente en el tema del narcotráfico, se podría seguir beneficiando de todos estos negocios. Adicionalmente, un embajador que se me escapa ahorita el apellido, que podría ser nombrado para Venezuela, que tiene ciertos cuestionamientos de corrupción dentro de Colombia. Ojalá no sea así, ojalá que empecemos con buen pie. Algunos venezolanos tienen esperanza de que pueda haber algún tipo de alivio económico, pero todos estos puntos que estoy nombrando tienen que ser tomados en cuenta porque estamos en una Venezuela normal y no necesariamente lo que queremos van a ser buenos negocios y oficiales sean tales. Seguramente también todo se va a manejar a través del mercado negro y con control absoluto de quiénes serían las empresas que van a llevar esos negocios y que obviamente tendrían relación directa con Nicolás Maduro. Sí, un bastante complejo. Se habla de que ese embajador pudiese ser Armando Benedetti. Ya vamos a profundizar sobre este tema. Pero para ir desmenuzando toda la información, hay muchas expectativas, fortalezas y debilidades de esta relación entre ambos países. Los economistas celebran y ven con los ojos esta reapertura fronteriza porque dice que sin duda alguna se va a incrementar la economía de ambas naciones, como ocurría en el pasado hace 3 años aproximadamente. Pero por el otro lado, los analistas prevén que no se ha indagado ni especificado ni se ha comunicado cuáles van a ser los controles de seguridad jurídica y seguridad de las bandas, como tú bien señalabas, que funcionan en esa forma común. Muchas personas ven positivamente esta reanudación de relaciones diplomáticas porque va a facilitar la actividad de los venezolanos con respecto a la instalación de una embajada. Quisiera que nos hablaras, Gaby, según tu perspectiva, de cuáles son los puntos a favor y en contra, porque hay mucha expectativa a partir de este domingo cuando Petro asuma el poder. Definitivamente estamos hablando de la frontera viva más importante, la segunda más importante de toda la región. La primera es obviamente entre Estados Unidos y México y la segunda en su momento era la de Venezuela y Colombia. Esto quedó reducido a menos del 7%. El tránsito se hace a través de trochas, se abre en ciertos horarios. Iván Duque había reabierto esa frontera, pero realmente en materia comercial estaba completamente paralizada. Llama la atención que la principal persona que abre y restablece esas comunicaciones es Freddy Bernal, alguien muy conocido en la ciudad de Caracas, que adicionalmente manejó grupos armados desde el 23 de enero, una persona que es sancionada por todos sus vínculos con el crimen organizado. Esa persona que es sancionada justamente es la cara visible de esa nueva reapertura de la embajada. Y allí entonces nos decimos, realmente se está retando nuevamente a Estados Unidos, se está utilizando una figura tan controvertida para todo este tema. Hay también mucha expectativa con respecto al tema de los consulados. Se dice que entre 2 y 3 millones de colombianos continúan en suelo venezolano. No hay cifras definitivas porque el régimen de Nicolás Maduro no las ha ofrecido, pero sí hay más de 3 millones de venezolanos haciendo vida en Colombia y una Colombia que no estaba acostumbrada a recibir esa migración masiva, que ha tenido que aprender a convivir con los venezolanos, aprender en esta materia y adicionalmente todos los venezolanos sumamente agradecidos con respecto a todo ese apoyo, porque creo que Colombia ha sido una de las naciones que más le ha facilitado la vida a los venezolanos que han tenido que huir de su país porque pueden trabajar y hacer su vida de manera legal en esa nación. Está el tema de los consulados, nos imaginamos que van a empezar a abrirse en ambas naciones de manera significativa. Esto obviamente dará protección a los ciudadanos de uno y otro lado. Sin embargo, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Venezuela funciona desde Colombia. Nos imaginamos que esa figura no necesariamente va a permanecer de esa manera. Estados Unidos, a través de sus funcionarios, han asegurado que
Por ahora no se tiene previsto bajo ninguna circunstancia abrir algún tipo de oficina dentro de Venezuela porque las condiciones de seguridad no están dadas para ello. Hay otra gran preocupación por parte de los venezolanos si toda esa protección que recibieron con el gobierno de Iván Duque se pueda retirar con Gustavo Petro. Yo no creo que se haga en el corto plazo. Obviamente Gustavo Petro no va a apoyar a ninguna figura del gobierno interino, pero no creo que retire los papeles a los venezolanos, aunque nada sabemos porque también Nicolás Maduro puede presionar y ya hemos hablado del tema de que Nicolás Maduro puede pedir algunas de las cabezas de personas prominentes que se encuentran actualmente en Colombia y que justamente a través de este punto han hecho una gran lucha. Con respecto también a esas relaciones, cambia completamente la región. El Grupo de Lima me imagino que va a desaparecer porque sin Colombia no existiría. Estados Unidos pierde otro brazo fuerte en materia de defender las democracias, de condenar las dictaduras. Ya Colombia, a través de Gustavo Petro, no va a condenar a Cuba porque le está pidiendo que esté en la negociación, va a restablecer las relaciones con Nicolás Maduro. Hay incluso con Nicaragua ha criticado fuertemente y ha calificado al mandatario Daniel Ortega como un dictador. Sin embargo, hay quienes aseguran que en algunos puntos pueden volver a coincidir. Es decir, esa defensa por la democracia creo que va a quedar completamente suspendida. Todo se va a limitar al tema económico y allí con toda la inseguridad jurídica que te puedas imaginar, aunque vemos que Nicolás Maduro, que quiere entrar a la bolsa, que quiere regalarle millones de hectáreas a Irán para que cultive alimentos, que quiere nuevamente volver al mercado energético, tiene que comenzar a levantar esa infraestructura jurídica, porque si no es imposible que la inversión extranjera llegue de manera masiva, tal y como él sueña que suceda a partir de ahora. Sí, Gaby, justo sobre ese tema quiero hablar. En su momento Hugo Chávez calificó el mercado de valores como una herramienta de los ricos, pero ahora Nicolás Maduro planea vender parte de las participaciones de su administración en empresas estatales a través de la bolsa. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, es muy gracioso porque las dos compañías escogidas para comenzar este experimento, que sería realmente una escala muy mínima, pero bueno, el sector económico está siguiendo de cerca esta noticia, son dos empresas que eran muy exitosas, que eran privadas, venezolanas, como es el Banco de Venezuela, que incluso fue adquirido por un grupo español durante un tiempo hasta que fue nacionalizado, es decir, el régimen de Chávez y de Maduro lo expropió, aunque en ese caso sí pagaron. Cuando se trataba de venezolanos les quitaban su propiedad y sencillamente se quedaban sin nada. Cuando se trataban de empresas extranjeras sí cumplían con los compromisos para esa supuesta compra forzosa. Y adicionalmente CanTV, que era un emblema para todos los venezolanos, en principio fue una empresa pública, fue privatizada y mejoró increíblemente prácticamente toda la fibra óptica y las conexiones que actualmente tienen de internet en Venezuela fue gracias a esa privatización de CanTV. Eso volvió ya hace más de una década a manos públicas y ahí ya no hay mantenimiento, no hay justamente esa innovación que tenía esa empresa, que siempre estaba a la altura de las más grandes decisiones tecnológicas. Esa empresa y el Banco de Venezuela comenzarían entonces a vender parte de sus acciones en la bolsa de valores, o sea, se empezaría a privatizar de esta manera. No sabemos hasta dónde puedan ser los alcances de las ganancias por parte de las empresas públicas a cargo de Nicolás Maduro, pero obviamente ellos necesitan pasar nuevamente a manos privadas para poder ser gerenciados de manera estable, porque allí nuevamente se ve el fracaso de la revolución bolivariana, que no supo manejar estas empresas y que ahora a través de la bolsa de valores trata entonces de devolverlo a manos privadas. Sin embargo, es como lo que pasa en Cuba. En Cuba anunciaron hace 2 semanas que supuestamente las empresas privadas podían volver a la isla
a invertir y abrir comercios, realmente no han autorizado a ninguna de esas empresas privadas y realmente son los individuos, los cubanos que viajan a la isla, que ahora tienen permitido, en vez de llevar 2 o 3 celulares, pueden llevar 5 o 6 celulares, pueden llevar plantas eléctricas, es decir, esas empresas privadas son los ciudadanos preocupados por sus familiares en la isla, que están asumiendo los costes de los impuestos que pone la isla, que necesita recursos y que necesita bajarle un poco la presión a todo el tema social que hay en esa isla. Realmente allí ese manejo entre cómo funciona una empresa privada en medio de una dictadura es muy difícil de leer y de interpretar. Gaby, regresando a noticias de Estados Unidos, hay una noticia que se mantiene en el tapete y mantiene al mundo a la expectativa, y es la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. John Kirby dice que Pelosi está en todo su derecho de visitar la isla, pero China lo ve directamente como una provocación. ¿Cuáles son las implicaciones a nivel diplomático que pudiese tener esta visita? Bueno, estamos en un punto de inflexión, o no sé cómo decirlo. La situación mundial es muy delicada. Nancy Pelosi había programado hace meses esta visita, le había dado COVID, la noticia había bajado, sin embargo se decidió que ella viajara a Asia. Actualmente en su agenda oficial no figura este viaje, pero todos los analistas indican en que ella va a hacer el viaje y que debe hacer el viaje, porque Estados Unidos no se puede mostrar en un momento tan delicado donde Rusia nuevamente arma todo su plan naval en contra de la OTAN y de Estados Unidos. Está el tema de Ucrania tan sensible, que Estados Unidos muestre algún tipo de debilidad. El tema allí es que China le dijo: el que juega con fuego perecerá en él, o no te atrevas, esta es mi línea roja, así como Rusia en su momento dijo, Ucrania es mi línea roja, no intenten meterlas en la OTAN. No sabemos qué tipo de reacción pueda tener China. Describían específicamente que si el avión de Nancy Pelosi, que es la tercera figura en importancia en lo que sería la sucesión en Estados Unidos, si su avión iba escoltado por militares, ellos lo iban a ver directamente como una agresión y iban a actuar. Recuerda que se han manejado como si fueran 2 ramas del país, del poder, que actualmente son 2 ramas del poder porque tratan de manejarlo con pinza. Entonces la colocan como si no fuera una visita oficial por parte de Estados Unidos con todo su nombre. Correcto. Pero ellos aseguran que si va por los militares, ya están moviendo buques de guerra en los alrededores de Taiwán, obviamente se trata entonces de una visita oficial. Lo que pueda hacer China, que pueda ser mínimo, puede ser el detonante de un conflicto mundial mucho mayor al que hemos visto en Ucrania, en Rusia, y adicionalmente el secretario general de Naciones Unidas decía ayer que el mundo estaba en el umbral de la aniquilación nuclear. Con esas palabras se expresaba el secretario general de Naciones Unidas, porque Irán, el día de ayer, dijo que definitivamente tienen todas las capacidades técnicas de producir esa arma nuclear. El acuerdo nuclear fue rebatido por Donald Trump, aseguraba que no estaba haciendo absolutamente nada. Biden ha tratado de retomarlo, parece poco probable que se pueda retomar porque uno de los actores principales en esas discusiones era Rusia, y ahora Rusia dice que bueno, que si va a negociar en Estados Unidos es en igualdad de condiciones. El mundo está como un polvorín, Marjorie, es muy complejo lo que estamos viviendo actualmente y Estados Unidos tiene que fortalecer ese liderazgo mundial. Yendo Nancy Pelosi, de alguna manera se le sube el estatus a Estados Unidos, pero ¿a qué riesgo? Es muy complicado decirlo. La mayoría dice debe ir, pero habría que también asumir las consecuencias si ella justamente surca el cielo asiático dirigiéndose hacia Taiwán para esta visita. Y hay gente en la población de Taiwán que dice que prefería que esto no ocurriera porque China ha estado amenazando con invadirlos y tomar completamente el territorio, y obviamente ellos no lo quieren. Saben que el poderío de China los podría arrasar en apenas horas, y obviamente ellos prefieren mantenerse así, de alguna manera independientes, pero respetando y no
levantando o puyando al dragón, que pareciera que es lo que quiere Estados Unidos. Están ahí pellizcando a ese dragón que actualmente está dormido, avanzando en otras áreas, pero por lo menos no en el área bélica. ¿Y cuál sería el objetivo de la visita de Pelosi en caso de llegar a Taiwán? ¿Vale la pena poner en riesgo la seguridad nacional por esta intención de ella de visitar Taiwán? El presidente Biden señalaba que ella era independiente en sus decisiones y decía que había tenido una comunicación de más de 2 horas con el presidente chino. Sin embargo, dejaba claro que no era una visita autorizada por el gobierno de los Estados Unidos como tal. Sí, y es que esa es la gran interrogante. Exactamente qué plan tiene Nancy Pelosi después de visitar Taiwán. Nancy Pelosi ha sido muy activa en esa defensa a la democracia de los países asiáticos y en particular en China. Incluso ella misma ha protagonizado protestas en pancartas y en plazas públicas desde allá. Pero obviamente ha transcurrido el tiempo, es considerada persona no grata. Y esto obviamente es un elemento adicional que le da excusas a China para reaccionar. Que haya un plan específico, no lo tienen. Ella sigue justamente con esa postura de defensa de la democracia, pero hay entonces quienes aseguran, ¿por qué en este momento tan delicado? Ella tiene previsto visitar Singapur, Malasia, varias naciones asiáticas, lo está haciendo durante esta semana, y hay también quienes critican y dicen, ¿por qué no coloca ese viaje en su visita oficial? O sea, asume que lo estás haciendo como parlamentaria estadounidense, no como representación del Ejecutivo, pero no vayas a aterrizar en la medianoche, sino hazlo a plena luz del día. O sea, si vas a tomar el paso, hazlo con toda la determinación. Y adicionalmente yo creo que Estados Unidos completa debería plegarse. Si ella definitivamente decide pisar suelo de Taiwán, tiene que recibir el apoyo completo de la Casa Blanca para que nos veamos como un solo Estados Unidos. Así como dicen el principio de una sola China, respétalo. Bueno, que nos veamos como un solo Estados Unidos, porque esas ambigüedades crean debilidad. Es exactamente lo mismo que pasó con la Cumbre de las Américas. Esas declaraciones tibias de sí, no, pero tal vez, y en el último momento, cuando todavía ya se está desarrollando la cumbre o se está desarrollando el viaje de Nancy Pelosi, que se vea entonces que no están de acuerdo todas las partes, obviamente muestra un Estados Unidos completamente distinto, y la diplomacia estadounidense no solía ser de esta manera. Así que vamos a ver. Obviamente yo creo que en las próximas 48 horas sabremos qué va a suceder con respecto a este punto, y las implicaciones siempre serán mundiales. Sí, los internacionalistas estaban comentando que China no juega y que no se puede jugar con fuego. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y por ponernos en perspectiva estos temas que son noticias. Será hasta la próxima semana. Con gusto. Estábamos conversando con Gabriela Peroso, hablando sobre estos temas que son noticia en Venezuela y en el resto del mundo. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.